Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos también a quienes nos ven por las redes. Un saludo especial para todos los papás, en especial también para mi papá que está en Chiclayo y mi familia, ¿no? Y para los pastores también que son papás allá en Perú. Un abrazo para todos ellos. Y recordemos que ser padres no solamente es proveer dinero, sino ser padres es realmente proveer primero la parte espiritual a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, ayudarlos en todo a ellos. Y como algunos papás dicen, ya cumplió los 18 y hasta aquí nomás, y que él vea por su vida. No, ellos son nuestros hijos siempre. Así que hay que cuidarlos y guiarlos y ayudarlos en su camino, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro caminar con Dios? Empezamos una carrera hace mucho tiempo, algunos, otros no tanto, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido nuestro caminar con Dios? Porque no podemos irnos tampoco a los extremos de haber empezado bien y terminar mal, o de haber empezado mal y terminar bien. O sea, la carrera es una sola, ¿verdad? El camino es uno solo. Ya está trazado ese camino por Dios, ¿verdad? Y Dios permitió muchas cosas en esos reinos porque hubo muchos reyes que fueron paganos, ¿verdad? Adoraban a la diosa Acera, a Baal y todo lo demás. Y en nuestra vida, en nuestro caminar, también tenemos esos dioses, ¿verdad? Porque no el hecho de tener una imagen en nuestra casa significa solamente que eso es paganería o adorar dioses que no es nuestro Dios, ¿no? Porque la idolatría está en un teléfono celular, en el televisor, en el trabajo, en cosas que le quitan el tiempo a nuestro Señor, que nosotros debemos darle a Él. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es: busca a Dios con todo tu corazón y comprométete con Él. Vámonos a 2 Crónicas 14, del 9 al 13. Aquí habla del rey Asa, que fue el rey de Judá. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dios estuvo con él, ¿verdad? Estuvo con su reinado. Y en un momento de su reinado, le hicieron guerra contra él. Entonces, él en su desesperación humana como rey, digamos, como seres humanos, porque a veces vienen cosas a nuestra vida, ¿verdad? Vienen cosas a nuestra vida, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, vemos que ese problema es inmenso, es grande, y de pronto nos ofuscamos, nos sentimos tristes, mal, porque no sabemos cómo resolver eso. Pero ¿qué hizo Asa? Vamos a leer del versículo 9 hasta el 13. Y salió contra ellos Sera, etíope, un ejército de 1,000,000 de hombres. Un ejército de 1,000,000 de hombres. Y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él. Y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. ¿Y qué hizo? Y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Asa? Clamó a Jehová su Dios. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Asa era un rey, ¿verdad? Tenía poder. Pero aún teniendo ese poder, él clamó a Dios. Estaba reconociendo el poder de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa eso de que aún en nuestra situación no reconocemos la soberanía y el poder de Dios y queremos en nuestras fuerzas solucionar nuestros propios problemas. Sin embargo, él, siendo poderoso, clamó a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ayúdanos, pidió, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En Él debemos apoyarnos siempre, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Nosotros cuando estamos con un problema decimos: en el nombre del Señor venimos contra este problema, a solucionar ese problema.
Y es más, muchas veces ni siquiera tú tienes que pelear esa batalla. Dios la pelea por ti. Solamente, ¿qué hizo Asa aquí? Clamó a Dios. Clamó. ¿No? Entonces, dice, venimos en tu nombre, venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12 dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué hizo Jehová? Deshizo, destruyó ese problema, ese problema que tenía Asa en ese momento, en esa guerra. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios acaso no es capaz de hacer lo mismo con nuestros problemas? Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar, clamar, pedirle a Él ayuda. Nosotros solos no vamos a poder hacer absolutamente nada, nunca. Y Asa y el pueblo con él estaba, dice, ¿no? Y Asa y el pueblo con él estaba. Los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. O sea, encima Asa se quedó con el botín de ellos. Pero peleó Dios por él, hermanos. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que mover un solo dedo. Dios va a estar siempre con nosotros. ¿Acaso Dios qué hizo en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho por cada uno de los que estamos acá? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Dónde estábamos antes de conocer a Dios? ¿Verdad? ¿Dónde estamos ahora? A pesar de las dificultades que vivimos. José, ¿qué dificultades vivió? ¿Qué le pasó a José? ¿Dios estaba con él o no estaba con él? En ese momento que José le pasaban todas esas cosas, probablemente uno podría decir que no, Dios no estaba con él por todo lo que le pasó, pero siempre estuvo con él, porque ¿qué hizo Dios después con él? ¿Y qué hizo incluso con sus hermanos? Tuvo misericordia con ellos porque José los perdonó. O sea, Dios es un Dios de amor y de misericordia que ama a sus hijos a pesar de las cosas que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Entonces, Dios no hace acepción de nadie. Él puede ayudar al más débil o al más poderoso si lo buscan de corazón. Pero no solamente el hecho es buscarlo de corazón, sino comprometernos con Él. Porque no es solamente en el momento de dificultad en el que debemos buscar a Dios, sino en todo tiempo. Porque nos acordamos de Él cuando estamos en una situación difícil, cuando no sabemos qué hacer, pero después cuando nos va bien, nos alejamos nosotros de Él y lo desechamos. Ya no me sirves porque ya me va bien. Y de eso no se trata la relación de un hijo con su padre, ¿verdad? Porque a nosotros no nos va a gustar que nuestros hijos nos busquen solamente para lo económico y después nos digan, no papá, ya no te necesito. Cuando le preguntemos si tiene algún problema, digo, no, yo lo puedo solucionar. No, nuestra relación con Dios debe ser constante, siempre. Miren, este rey empezó bien, pero vamos a ver un poco más adelante cómo termina. Porque a veces empezamos bien la carrera y no la acabamos bien, terminamos mal. Porque por eso es importante nuestra relación con Dios. Por eso es importante cuánto buscamos a Dios. Porque eso va a hacer que nuestra carrera sea buena o sea mala al final. Porque en cuanto más busquemos a Dios, más bendiciones vamos a tener también de parte de Él, ¿verdad? Y no hablo solamente de lo económico, hablo de lo espiritual, porque nuestros ojos podrán ver a nuestros hijos, nuestros cónyuges, familias entregando su vida a Cristo, pero es importante que nosotros mantengamos esa relación con Él. Segunda de Crónicas a mí me apasionó muchísimo cuando estaba leyendo esta historia de los reyes. Porque te hablaba aquí de cada cosa que hicieron ellos y cómo se comportaron con Dios. Y la verdad hay muchas partes que son muy tristes, porque Dios hizo tanto por ellos en algunas ocasiones y fueron
y lo desecharon. Y prefirieron confiar en el hombre y no en Dios. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿o no? ¿Verdad? Sigamos. Entonces decíamos, los reyes eran hombres con poder, pero clamaban en un momento de dificultad, clamaron a Dios. A ver, Bukele, por ejemplo, y lo uso de ejemplo porque me parece importante. Él es un presidente de El Salvador. ¿Cómo encontró él El Salvador cuando llegó a la presidencia? Un desastre total, ¿verdad? En ruinas totales, asesinatos por doquier, un montón de cosas terribles. Era uno de los países con más crímenes a nivel mundial, por las maras, ¿verdad? Empezó a reformar todo, pero yo escuchaba una entrevista que le hicieron y él dijo, teníamos un plan que habíamos hecho, pero ese plan no se podía dar si no le pedíamos a Dios que nos ayudara. Ellos tenían un plan para combatir esa delincuencia y él le decía, nosotros oramos siempre. ¿Y qué hizo Dios en Salvador ahora? Dios hace eso y más si lo buscas de corazón. Y este presidente buscó a Dios y lo busca a Dios. Y por eso que lo quieren tanto. Miren, yo les cuento algo también que, bueno, es sobre mi esposa. Permíteme comentar esto, amor, por favor. Ella en el trabajo donde estaba antes, porque ha trabajado en varios ministerios, pero había un ministerio donde ella terminó prácticamente su carrera, digamos, en el gobierno, digamos, donde ellos oraban todas las mañanas. Se reunían con la gente a orar, con sus colaboradores. Y lo tomaron como algo que se tenía que hacer todos los días. Todas las mañanas antes de empezar su trabajo, oraban. Pasaron ministros, gente que la quiso despedir, que quisieron despedir a su personal y todo. No pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie puede contra Dios. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, nada puede contra ti. Nadie va a poder con nosotros, hermanos. Por eso es importante tener a Dios por delante siempre. Nos vamos a 2 de Crónicas 15, del 1 al 4. Entonces, Asa empieza a hacer reformas religiosas, ¿no? Quita todas las paganerías que habían ahí, ¿verdad? Todo lo malo que había ahí, empieza a hacer reformas y todo eso. Entonces, cuando ya ellos volvían de la batalla, ¿no? Ya Asa volvía de la batalla con los etíopes. Dice acá el versículo 15, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Escuchen esto, hermanos. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. ¿Tiene lógica o no tiene lógica, hermanos? Jehová estará con nosotros si nosotros estamos con él. ¿Verdad? Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Si lo buscamos de corazón, con un corazón comprometido a servirle a Dios, ¿acaso no lo vamos a hallar? ¿Él no nos va a oír? Claro que sí, hermanos. Vamos a tener su respuesta, conforme a su voluntad siempre, no conforme a nosotros queremos, conforme a su voluntad. ¿Verdad? Porque se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Ok? Entonces, Él nos va a escuchar y va a estar ahí, va a estar con nosotros siempre. Ahora, ojo, no es que Él se aparta de nosotros porque nosotros nos alejamos de Él. Él siempre está ahí, esperando que tú vuelvas a Él. Que tú retornes en el camino que Él te dio, que Él te trazó. Porque habemos hermanos que a veces nos apartamos del Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando hermanos como nosotros nos apartamos del Señor, es mucho más difícil ese tiempo y ese momento, porque ya conocemos la verdad y sabemos qué debemos hacer. Entonces sabemos cómo debemos actuar. Porque otras personas que no conocen a Cristo por ignorancia no saben, ¿verdad? Pero nosotros sí conocemos la palabra de Dios. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es nuestro Padre.
Sabemos qué puede hacer por nosotros, qué ha hecho, qué hace y qué hará por nosotros. ¿Verdad? Dice, mas si le dejareis, Él también os dejará. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Yo espero que eso no pase con nosotros, hermanos. Cuando yo leía todos estos versículos, meditaba mucho en lo que estaba leyendo. Y la verdad que me da mucho temor, porque no puedo imaginarme mi vida sin Cristo. No puedo imaginarme mi vida sin tener a Dios conmigo. Debe ser una cosa muy difícil, muy terrible. Si tan solo a veces cuando en tiempos he orado y no he sentido ese abrazo del Señor, me desespero y me frustro. Y me da mucho temor eso. Por eso, hermanos, tenemos que buscar siempre a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo, como dice su palabra. ¿Verdad? Constantemente. Porque somos sus hijos y nos ha llamado a hacer un trabajo para Él. Dice el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Pero cuando en su tribulación ellos buscaron a Dios, en su momento difícil, en el momento más complicado de sus vidas, buscaron a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo rechazó? No. Lo recibió. Hermanos, Dios nos recibe con lazos de amor, nos busca con lazos de amor. Pero Dios también puede ser duro con nosotros, ¿o no? ¿Puede ser duro con nosotros o no? Dígame, ¿y tenemos que esperar eso para retomar nuestro camino con Dios? No, ¿verdad? ¿Para qué? No tiene sentido. Y las personas nuevas que no conocen a Cristo, que lo rechazan, aún tienen tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Va a llegar un momento en que ya no va a haber tiempo. El Espíritu Santo se va a ir y no va a haber más opción a salvación. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a eso, porque vamos a ver aquí también en un momento cómo uno de los reyes envía príncipes, envía sacerdotes a predicar el evangelio a su pueblo, para que conozcan la verdad, conozcan a Dios y se aparten de la idolatría. Porque muchos reyes llevaron a su pueblo a idolatría. Incluso cuando algunos quizás se arrepintieron y volvieron, otros siguieron haciendo lo mismo. Necedad. Y nosotros no somos necios. No somos necios. Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta su siguiente venida. ¿Por qué no nos dijo, yo les prometo que estaré con ustedes 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después ustedes vean qué hacen? No dijo eso. Hasta el fin del mundo, cada día de nuestras vidas. ¿Verdad? Amén. Entonces, y a veces muchos tienen que pasar pruebas, circunstancias, situaciones, calamidades, para recién decir, Señor, por favor, ya que estoy, escúchame, te necesito. No, hermanos, la relación más hermosa que podemos tener con Dios es todos los días de nuestras vidas. Incluso cuando tenemos lo que Dios nos ha dado. Porque si tú le pediste una casa, Dios te la dio, pues agradécele a Dios por lo que te dio. Si te dio el carro que querías, pues agradécele a Dios que te dio ese carro que querías. Si te dio un buen trabajo, dale gracias a Dios por ese buen trabajo. Aunque te dé poco, dale gracias a Dios por lo poco que te da. Porque todo viene de Él, ¿o no? ¿Verdad? ¿Todo lo que tenemos le pertenece a Él o es de nosotros? A Él. Nosotros solo somos administradores pasajeros de las riquezas que Él nos da, porque todo le pertenece a Él. ¿Verdad? Sin embargo, hay muchos, quizá, hermanos que les dieron todo, tuvieron todo, y cuando ya llegaron aquí, ahora sí, no necesito a Dios. ¿Para qué? Si ya tengo todo, ya me dio todo. ¿No?
Entonces, pero, ojo, Dios eso no lo va a pasar por alto. Va a llegar un momento en que Dios te diga, ya lo tienes todo, ok. Entonces ahora vas a saber qué es depender de mí. Y te lo puede quitar todo. Así como te lo dio, te lo quita, así de fácil. Porque Él no quiere que tu corazón ame a las riquezas. Él quiere que tu corazón lo ame a Él. Y lo busque a Él. ¿Verdad? Y nos sacará muchas veces del confort de nuestras vidas. Nos sacará del confort de la situación en la que nos encontramos y nos mandará a algún lugar, quizá a predicar el Evangelio como misionero. Uno nunca sabe. Los planes de Dios no son nuestros planes. ¿Verdad? Sus planes son perfectos. Los nuestros no. Y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Verdad? Vámonos, segunda de Crónicas 15:12. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Dice, entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma. Hermanos, nosotros en nuestro caminar, ¿le hemos hecho promesas a Dios? ¿Y las hemos cumplido? Cuidado con eso, les digo, porque la misma palabra de Dios lo dice. Si tú le prometiste algo a Dios, cumple lo que le prometes. Dios no olvida. Y no es que sea vengativo, ojo. Él no es un Dios vengativo. Él es un Dios de amor, de paz, de misericordia. Solo que si le prometiste algo a Él, tienes que cumplírselo. ¿Acaso Él te dijo, prométeme esto? Él no. Tú se lo prometiste porque quisiste prometerlo. Por eso, si le hemos prometido algo a Dios, cumplamos lo que le prometamos a Dios. No dejemos de cumplir esas promesas. Entonces, si es así, si nosotros hemos hecho promesas a Dios, por ejemplo, de servirle, sirvámosle a Cristo, sirvámosle a Dios. En todo tiempo, donde estemos, donde nos envíe el Señor, busquemos de Dios. Si le hemos prometido, Señor, yo voy a ofrendar esto para tu iglesia porque veo que tiene necesidad, cumplan con esa ofrenda. Cumplan con esa ofrenda. No esperemos que Dios nos corrija de una manera que no quisiéramos ser corregidos. Ni le robemos a Dios. ¿Saben que si nosotros no diezmamos, le estamos robando al Señor? La viuda, esa viuda, ¿cuántas monedas dio? ¿Cuánto dio? Dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Dio más que todos porque lo dio de corazón. Y a veces nosotros damos lo que nos sobra, o algunos dan lo que les sobra. Debemos separar nuestras primicias, porque eso le pertenece a Dios. Y no es que Dios lo necesite, porque Él no necesita nada. Él es el dueño de las riquezas. Pero es que tenemos que entender, hermanos queridos, que eso es para la obra de Dios. Eso es para la obra. Conocemos historias y casos de pastores que se hacen ricos con las ofrendas y todo, pero son lobos disfrazados de ovejas, que muchas iglesias usan para robar a la gente. Esta iglesia no, acá es sana doctrina, hermanos. Acá amamos a Dios realmente. Buscamos de Dios realmente. Necesitamos mantener este lugar donde estamos. Entonces, si le prometemos que vamos a ofrendar y diezmar, no dejen de cumplir con eso. Y van a ver cómo Dios abrirá las puertas de los cielos y sobreabundará en sus hogares. Y no se lo digo porque me lo contaron, sino que yo lo he vivido. En momentos en que no teníamos, igual nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer y ofrendábamos o diezmábamos. Y nunca nos faltó nada. Y sobreabundó en nuestro hogar muchas cosas. Entonces, siempre cumplamos las promesas que le hacemos a Dios. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante cómo Asa no deja de buscar a Dios. Vamos a ver eso. Segunda de Crónicas. Este es aquí.
16, 7 al 9. Dice, en aquel tiempo vino el vidente, el profeta Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo? Con todo, dice, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Por ejemplo, yo entiendo que nosotros a veces tenemos necesidad de estar con la familia, disfrutar con ellos, salir con ellos, ¿verdad? Como ayer con mi esposa y mis hijos y nuestros hermanos Melina y Jorge salimos con nuestros hijos cerca nomás a disfrutar, a jugar, la pasamos súper bien. Estoy muy adolorido, estoy hecho un desastre corporalmente porque hace mucho que no hago deporte, ¿verdad? Pero la cara de mis hijos felices, corriendo, jugando con nosotros, de nuestros sobrinos, los hijos de ellos, fue un momento hermoso, fue un momento lindo. Sé que todos tenemos el derecho a hacer eso porque tenemos que estar con nuestra familia, porque ellos son primero Dios y nuestra familia, ¿verdad? Sino que a veces me da un poco de tristeza, por ejemplo, cuando hay domingos que a veces vienen algunos, otros domingos nos vienen otros, hay domingos que vienen mucho menos. O sea, yo sé que algunos trabajan sábados, ¿ok? Yo lo sé. De repente si toman un domingo para salir con la familia, perfecto, pero 2, 3 domingos que no vengan. No lo sé, no sé. Solo Dios sabe qué pasa por ahí. Y oremos por ellos. No lo digo por criticarlos, sino oremos por ellos, por sus corazones, ¿sí? Pero tengamos ese compromiso con el Señor, hermanos. Tengamos ese compromiso con Dios de buscarlo, de servirle. No nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros. Más bien démosle gracias porque tenemos un Padre todopoderoso, ¿verdad? O sea, hay que darle gracias más bien por todo lo que Él hace por nosotros. Y ha peleado ¿cuántas batallas por nosotros? Dígame, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan o no? Todas, muchas batallas, todas las batallas. Y a veces nosotros no lo dejamos que pelee nuestras batallas. Queremos pelearlas solos, alejados de Él. Y fracasamos. Bien dicho, hermana, fracasamos. Tal cual. Y en Segunda de Crónicas, 17, 4, 8, cuando Josafat empieza a gobernar Judá. Entonces él también hizo lo bueno ante los ojos de Dios. También hizo lo bueno ante los ojos de Dios, hizo muchas cosas buenas para el pueblo. Él fue quien envió a los príncipes y sacerdotes a que fuera con el libro de la ley para llevar la palabra, o sea, el evangelio, para que la gente conozca de Dios, para que se aparte de la idolatría. Vamos a leer los versículos 17 del 4 al 8. Dice, sino que buscó a Dios de su Padre, al Dios de su Padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Dice esto porque Israel estaba en idolatría. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio qué? Riquezas, gloria en abundancia. ¿Ah? ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Quizá no tengamos riquezas, pero no nos falta nada. Lo tenemos a Él. Tenemos una familia que nos ama, ¿verdad? Un cónyuge que nos ama, nuestros hijos que nos aman. Pero bueno, sigamos. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Jael, Abdías, Zacarías, Natanael y a Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas,
¿no? Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y a Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Eliasam y Joram. Y llevaron copias del libro, ¿no? Llevaron copias del libro de la ley de Dios y recorrieron todas las ciudades. Recorrieron todas las ciudades enseñando a la gente. Miren, justo mi esposa ayer veíamos a un muchacho de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y ellos salen a predicar, como los evangelistas también salen a predicar. Y nosotros salimos a predicar. Hoy escuchaba a un pastor que predicaba a su iglesia y decía: hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tales y tales salen y predican y nosotros por qué no lo hacemos? ¿Hasta cuándo no vamos a despertar? ¿Hasta cuándo vamos a quedar de brazos cruzados? Le decía a la congregación. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Acaso no tenemos el mismo poder que Dios le dio a sus apóstoles para predicar el evangelio? ¿No tenemos acaso el Espíritu Santo con nosotros? Hermanos, no debemos dejar que el enemigo nos gane la batalla. Si el enemigo ya fue vencido, ¿o no? ¿Fue vencido o no fue vencido? ¿Y quién lo venció? Murió en esa cruz por nosotros, ¿verdad? Nos dio la victoria. Tomemos esa victoria, hermanos, es nuestra. Josafat también buscó a Dios, también hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Siendo rey también tenía poder, acá está, tenía gloria, tenía riquezas, tenía todo. Pero él buscó a Dios. Pero también, lamentablemente, tampoco acabó bien. Como le dije al principio, hermanos, el camino es uno solo, que es el que debemos seguir. Nada ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ya está marcado y trazado por nuestro Señor para continuarlo nada más. Primero guiando a nuestra familia, en nuestro núcleo, ¿verdad? Nuestro hogar. De ahí a nuestros demás familiares y amigos y todo lo demás. Hermanos, los tiempos están muy difíciles, ¿verdad? Cada vez vemos situaciones mucho más complicadas. Cada más asesinatos, ¿verdad? Más violaciones, más secuestros, más robos, más padres que se levantan contra los hijos, más hijos que se levantan contra los padres. Todo lo que está escrito se está cumpliendo, ¿o no? Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos dice Dios, hermanos? ¿Qué nos pide hacer? Que llevemos su palabra, ¿verdad? Que es el evangelio de salvación. Ok, sigamos. En 2 de Crónicas 20, del 9 al 17. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar para disfrutar en casa con la familia, ¿sí? Es mucho tema, es muchas cosas importantes que Dios nos muestra aquí. Es interesante Crónica, 2 de Crónicas, o sea, todo el libro de la Biblia, obviamente, porque es una guía de vida para nosotros. Yo algunas veces leí estos versículos y no entendía qué quería decir. Y ese es otro punto importante también. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Por historia o porque realmente estamos buscando a Dios en esa lectura? Porque a veces, ¿qué pasa cuando decimos, ay, voy a leer un versículo hoy día, a ver qué me dice Dios hoy, ¿no? Y de pronto no sentimos que nos habla. Dice, pero no entiendo, no me dijo nada, no entiendo para qué lo busqué si no me dice nada. La diferencia está en que si tú buscas a Dios con el corazón, entonces Él te va a hablar mediante su palabra. Te va a abrir el entendimiento
Y quizás ese versículo que tú leíste antes y no lo entendiste, en ese momento lo vas a entender. Vas a comprender el mensaje que Dios tiene para ti. Y en ese versículo te va a hablar a ti. Esa es la diferencia entre buscar la Biblia y leerla solamente por saber un poco de la historia, de lo que pasó en ese tiempo. Si buscamos realmente con el corazón conocer a Dios, porque mediante su palabra conocemos a Dios, ¿verdad? Y nos habla y nos da el entendimiento y la sabiduría también para que nosotros podamos explicar ese mensaje, llevar ese mensaje. Cuando nos pregunte alguna persona algo, sabremos qué contestar. Ahora, tampoco podemos decir, no, porque no conozco mucho de la palabra. Tu testimonio, hermano, tu testimonio habla por ti. Porque quizá alguna persona te conoció de una manera y después cuando te ve dice, oh, ¿cómo has cambiado? Tú no eres el mismo de antes. Eso habla de ti. Entonces, en parte del reinado de Josafat hubo guerra también, ¿no? Guerra con las naciones vecinas. Entonces los moabitas, los amonitas y algunos menuitas hicieron guerra contra él. Vámonos de versículo del 9 al 17. Vamos a leerlo corrido y luego vamos explicando para no demorarnos mucho más. No, 2 Crónicas 20, del 9 al 17. Dice, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Señor está aquí o no? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y tú nos oirás y salvarás, ¿o no? Si clamamos de corazón, ¿nos va a oír o no? ¿Nos va a salvar o no? Claro que sí. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Querían desterrarlos, sacarlos de ahí, ¿verdad? Oh Dios nuestro, le dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Exactamente. Amén. Nosotros en nuestras fuerzas no podremos con nuestros problemas, hermanos. Tenemos que buscar a Dios siempre. Y cuando tengamos, darle gracias. Señor, gracias por lo que me das. Gracias por lo que tengo. Gracias por haber hecho que mi hermana sea una hija tuya. Gracias por haber hecho que mi suegro o mi suegra o mi papá o mi mamá sea un hijo tuyo. Porque esas son las mayores bendiciones que vamos a ver nosotros. ¿No? Las riquezas, hermanos, son pasajeras. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ¿nos vamos a llevar eso acaso? No, el Señor nos lo da para que disfrutemos con nuestra familia. Por su misericordia y su amor nos da para que disfrutemos. Pero eso se va a quedar acá. Mucha gente se hace rica y rica y rica. No está mal tener dinero. Dios te dice que disfrutes, pero lo que está mal es amar el dinero. ¿Verdad? Entonces, y creen que todo eso se lo van a llevar. ¿No? Los corruptos, ¿no? Por ejemplo, que se hacen millonarios y creen que todo eso se lo van a llevar algún día. No. Lo que van a hacer es que le van a llevar su miserable alma al demonio, al diablo, a Satanás, si no se arrepienten y no entregan su vida a Cristo. ¿Verdad? Porque dice Dios que todos debemos arrepentirnos. O sea, todos tenemos, tenemos esa posibilidad. Nos la da Dios a todos, no hace excepción de personas. Aunque esa persona haya sido la peor persona del mundo, que se podría decir así. Dios le da la oportunidad de arrepentirse y entregar su vida a Cristo y ser una nueva persona, ¿o no? Ok, sigamos leyendo entonces. Ok, he aquí,
ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, ¿no los jugarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: oíd, hermanos, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? ¿Es nuestra guerra? No. ¿Es nuestra batalla? No. ¿Cómo peleamos las batallas nosotros, hermanos? De rodillas, orando, clamando a Dios por nuestras dificultades, por nuestras cosas. ¿Y qué le dijo Dios? No es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no nos escuchas? No nos oyes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Preguntémosle a Dios primero: Señor, ¿en qué estoy mal? ¿En qué tengo que cambiar? ¿O cuál es el propósito de esta situación? Dime, quiero saber. Y no le reclamemos nada a Dios, no tenemos nada que reclamarle a Dios. Muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Es culpa de Dios? No, ¿verdad? Muchas personas dicen: entonces, ¿por qué Dios permite los asesinatos y cosas de esas? ¿Acaso Dios le dijo a esa persona: asesínalo? ¿Tenemos una conciencia o no? Sabemos qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Entonces, esas personas tomaron malas decisiones. No culpemos a Dios. Sin embargo, cuando Dios hace milagros, ahí nadie dice: oh, milagro de Dios. Nadie dice nada. Dice: oh, el médico fue un buen médico y lo salvó. No, cuando a veces los médicos te dicen: ¿saben qué? Lamento mucho, pero ya no hay nada que hacer. Esa es la palabra del médico, ¿verdad? Pero no es la palabra de Dios. Probablemente Dios dice: no, yo lo voy a sanar, porque yo soy Dios. Y mi palabra es la última que se dice aquí. Y después dicen: ¿cómo pudo pasar esto? No entendemos, ya estaba en las últimas. Pues Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán para la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dígame, ¿no le damos la gloria a Dios por ello, hermanos? Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Como decía hace un rato, nuestra batalla es estar de rodillas. Esas son nuestras batallas, porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, espirituales. Esas son nuestras batallas. Vamos a 2 Crónicas para no demorar más, hermano, y podamos irnos a disfrutar de este día con nuestras familias. 2 Crónicas 20:22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros.
¿Se dan cuenta de lo que el Señor hizo? Hizo que entre ellos se mataran. Ellos no tuvieron que pelear, solo clamaron, pidieron a Dios por ayuda. No hubieron dicho, quietos, estar tranquilos, yo me encargo, dijo Dios. Así te dice el Señor. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tú búscame a mí que yo me encargo. Yo soy tu papá, yo soy tu padre, yo soy Dios. Para mí nada es imposible, te dice el Señor. Yo me encargo de todo. Tú solo búscame, tú solo sé fiel. Tú solo camina conmigo. Toma de mi mano, no me sueltes, dice el Señor. Permíteme que yo te cubra con mis alas, te proteja, te guíe, te guarde, te dé todo lo que tú necesitas. Tú solamente sé fiel, sírveme, lleva mi evangelio de la verdad a quienes necesitan. Él quiere que tengamos un corazón conforme al suyo, hermanos. Dejémonos moldear. ¿Somos barro en sus manos o no? Dejémonos moldear, que Él siga moldeándonos, dejémonos guiar. No paremos esas bendiciones que Él tiene para nosotros, de ver más familia, más gente entregando su vida a Cristo. Son coronas para nosotros. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos comentado que son nuestras coronas, ellos? ¿Verdad? Que esas coronas algún día se las daremos al Señor porque todo le pertenece a Él y todo es de Él, porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos terminando, hermanos, vamos terminando. Segunda de Crónicas 20, 35, 37, y es aquí donde él comete ese error, esa locura, ¿no? Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. Ocosías fue rey de Israel. Era un rey malvado. Era un rey malvado. Era dado a la impiedad. E hizo con él compañía, dice, ¿no?, para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Esión-Geber. Dice acá, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, diciendo, ¿no?, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hermanos, queremos que Dios esté con nosotros siempre, que Él siga bendiciéndonos siempre. Yo le decía que a mí me marcó muchísimo esta lectura. Cuando el pastor me dijo en algún momento, hermano, ya de pronto te voy a decir para que prediques, yo tenía en mi mente predicar sobre la salvación. Sin embargo, cuando empecé a leer todo lo que estamos viendo hoy, sentí que esto es lo que debíamos hoy escuchar todos nosotros. Dios es quien nos guía. Nosotros, hermanos, solo somos instrumentos de Dios, porque toda la gloria es para Él. ¿Verdad? Toda la gloria es para Él. Y me tocó muchísimo y me hizo pensar mucho sobre cómo está mi vida con Él, cómo estoy llevando mi vida con Él, de qué es lo que Él quiere que yo haga. A cada quien le va a hablar de otra manera, de diferentes formas. A todos no es lo mismo para todos. Agarremos una Biblia, hermanos, abramos la Biblia, hay que leerla, de principio a fin. Aunque de repente algunos libros te puedan parecer muy extensos, muy largos, no, léelo. Dios te va a hablar y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Entonces, y él confió en Ocosías y dejó de confiar en Dios. Cuando tú tienes un proyecto, tienes algo en mente, ¿vas y se lo dices a algún amigo o alguien que te ayude con eso, o le pides a Dios que te dé la sabiduría para ver si lo que estás haciendo está bien o no? A Dios. Porque Él te va a confirmar si lo que tú vas a hacer está bien o no. Porque una persona cualquiera, una persona amigo, cualquier persona te puede decir,
Sí, hermano, hazlo, se ve muy bueno, que no sé qué. De pronto lo hiciste y no funcionó. Y perdiste todo lo que tenías. ¿O no? Y tú dices, no, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Cómo pude haber hecho esto? Ahora ya no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Porque no confiaste en Dios. Porque no le diste ese proyecto a Dios para que Él te diga si vale la pena o no hacerlo. Entonces sus barcos se destruyeron, no sirvieron para nada. Él no confió en Él. Y el último, hermanos, y aquí terminamos, no sé cuánto. Todavía hay tiempo, ¿no? Un poco de tiempo. Manasés, 2 Crónicas 33, de 12 al 14. Manasés, que también reinó sobre Jerusalén, él hizo lo malo, 2 Crónicas 33, de 12 al 14, hermano. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él incluso, ¿saben qué hizo? Sacrificó a sus hijos en el fuego para los dioses paganos. Hizo cosas terribles, fue uno de los peores reyes. Cosas horribles hizo, terribles. Pero miren, esta lectura. Mas luego que fue puesto en angustia, porque él fue puesto en angustia, fue capturado y iba a ser desterrado a Babilonia. Le pusieron unas cadenas y una argolla en la nariz. Dice, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente, se humilló grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, se humilló ante Dios, ante Él grandemente. Y habiendo orado a Él, fue atendido. Dios lo atendió a pesar de lo que Él hizo. A pesar de todas las cosas terribles que Él hizo, fue atendido por Dios. ¿Por qué? Porque se humilló grandemente, de corazón, ante Dios. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Dios restaura, hermanos, ¿o no? ¿Acaso no nos restauró a nosotros cuando estábamos en una situación terrible y vivíamos en el mundo de pecado? Restauró nuestras vidas, hermano. Quizás restauró tu negocio, restauró tu familia, restauró tu hogar. A mí me restauró mi hogar. Nos prosperó también en Perú económicamente. Restauró mi hogar. Con mi esposa estuvimos a punto de divorciarnos 3 veces. Todo fue mi culpa. Dios me hizo reconocer que todo había sido mi culpa. Yo actué mal. Restauró nuestra economía también. Hizo cosas por nosotros. Nosotros empezamos a buscar a Dios. Y no lo hicimos por eso. Lo hicimos porque de corazón queríamos conocer a Dios. Y Dios nos trajo aquí, a un país que cuando llegamos no conocíamos a nadie. Y hoy le damos las gracias a Dios por tenerlos a ustedes, hermanos, por conocerlos a ustedes. Gracias porque nos abrieron la puerta, porque nos abrieron su corazón. Y estamos muy agradecidos a Dios con eso, con ello. Entonces, Él se humilló y Dios lo oyó. Dice, versículo 14, dice, después de esto, perdón, es 15, es del 14, es del 12 al 15, perdón, hermanos. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David y al occidente de Gihón. En el valle, dice, ¿no? A la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, ¿no? Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos. O sea, Dios restauró no solamente en su reino, restauró su corazón. Lo hizo ver que Él era su Dios, que Él lo amaba, que Él quería siempre el bien para Él, pero Él fue el que se apartó, no Dios. Porque si se dan cuenta, cuando Él oró y se humilló, Dios lo escuchó. Por eso digo, Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Él nunca nos deja. Él nos hace sentir
que no está en ese momento porque nosotros no estamos con Él, no estamos buscándolo a Él. Pero Él siempre está ahí. Y aquí lo demuestra, ¿no? Porque escuchó a Manasés. Y el ídolo de la casa de Jehová, dice, también quitó, ¿no? Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. Y los echó fuera de la ciudad, dice, ¿no? Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Pero qué tuvo que pasar Manasés? Para darse cuenta de que quién era verdaderamente su Dios. ¿Tenemos nosotros que pasar por eso para darnos cuenta de quién es nuestro Padre? ¿Acaso tenemos que llegar a ese punto, hermanos? Hermana dice, a veces sí, pero porque nosotros queremos llegar a ese punto. No porque Dios quiera que lleguemos a ese punto. Dios no quiere que sus hijos pasen por esas cosas. Nosotros tomamos malas decisiones. Aún siendo hijos de Dios, tomamos malas decisiones. Hermanos, yo solamente los exhorto a que lean la palabra de Dios. Todo tiempo. En la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero no dejen de hacerlo. Y empiecen en orden, para que entiendan bien todo, el proceso de todo lo que pasó, de todo lo que vivió el pueblo de Dios hasta Apocalipsis, y de lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Todo. Pero búsquenlo con corazón y van a ver y se van a dar cuenta de cuánto Dios les va a hablar. Y van a entender muchas cosas que en ese momento o en algún momento quizá no entendieron cuando leyeron esos mismos versículos. Él es bueno o no. Su fiel amor perdura para siempre. Hermanos, el enemigo les va a decir a ustedes, has pecado. ¿Cómo vas a buscar a Dios? Si acabas de pecar, ¿qué te pasa? No lo busques. No le hagan caso. Recuerden, Él ya fue vencido. Y nosotros tenemos la victoria. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vamos a servirle al Señor. Si alguien tiene voz para cantar, venga, hermano, pueden cantar aquí. Si alguien sabe tocar el órgano o la guitarra, vengan, toquen aquí, sírvanle a Dios. Sírvanle a Dios. El servirle a Dios, el buscar a Dios, no significa que no van a haber pruebas. Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Pero es diferente pasar tus pruebas solo que pasarlas tomados de la mano de Dios.